El reloj marcaba la 1:37 de la mañana. La pantalla de mi portátil, la única fuente de luz en mi habitación, iluminaba mi rostro mientras buscaba en foros olvidados. No sabía exactamente qué buscaba, solo sentía una extraña necesidad de encontrar algo diferente. Aburrido de los mismos juegos de siempre, había estado rastreando rumores sobre juegos malditos o experiencias prohibidas. Era una tontería, claro, pero el misterio me atraía. Fue entonces cuando lo encontré. Un enlace a un archivo, exe, sin nombre, escondido en un hilo de Reddit de hace 10 años, con apenas 3 comentarios. El título del hilo, borroso por el tiempo, solo decía, no juegues esto. Una punzada de emoción, y quizás un poco de aprensión, recorrió mi espalda. Era exactamente lo que buscaba. Ignoré las advertencias vagas y los mensajes incompletos. Un clic fue suficiente. La descarga fue sorprendentemente rápida, el archivo pesaba apenas unos megabytes. ¿Desea ejecutar ANAMD-EXE? El sistema me preguntó. Dudé un instante. Mi sentido común gritaba, no, pero la curiosidad ya había ganado la batalla. Acepté. La pantalla se puso negra por un momento, y luego, en lugar de un icono elegante o un menú de inicio, apareció una imagen estática. Era un paisaje oscuro y desolado, con árboles retorcidos que parecían garras y una luna llena de un color rojo enfermizo. No había sonido, ni música, solo esa imagen inquietante. No había opciones, ni un botón de iniciar juego. Solo la imagen. Empecé a sentir un frío que no venía de la ventana abierta. La imagen parpadeó una vez, muy brevemente, y noté un detalle que antes había pasado por alto. Entre las sombras de los árboles, algo se movía. Algo que no parecía formar parte del paisaje original. Intenté cerrar el juego. La X en la esquina superior derecha no funcionaba. El administrador de tareas se negó a responder. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un escalofrío helado me recorrió la nuca cuando la imagen parpadeó de nuevo, y esta vez, esa figura entre los árboles estaba visiblemente más cerca. Era alta, delgada, y su silueta parecía estirarse de una manera antinatural. No tenía ojos, pero sentía que me estaba mirando. Un susurro, tan bajo que pensé que lo había imaginado, brotó de los altavoces de mi portátil. Era mi nombre. No debí descargar este juego. Murmuré para mí mismo, pero ya era demasiado tarde. El susurro de mi nombre se repitió, más claro esta vez, directamente en mi oído, aunque estaba solo en la habitación. Intenté alejarme del portátil, pero mis manos parecían pegadas al teclado, y mis ojos, forzados a mirar la pantalla. La figura en el juego, ahora inconfundiblemente una silueta humanoide y distorsionada, se había movido. Ya no estaba entre los árboles, se encontraba en el centro del paisaje, de pie justo en el lugar donde yo, si el juego fuera interactivo, estaría. Pero lo más aterrador no fue su posición, sino lo que apareció a su lado. En el lado inferior derecho de la pantalla, un contador digital comenzó a aparecer, números rojos brillantes sobre el fondo oscuro, 5 segundos. Luego 4 segundos. Un cronómetro. ¿De qué? Mi respiración se aceleró. No era un juego. Esto era otra cosa. El pánico comenzó a nublar mi juicio. Desesperado, forcé mi mano libre a buscar el cable de alimentación. Si no podía apagarlo por software, lo haría a la fuerza. Mis dedos temblaban, buscando a tientas la toma detrás del portátil, mientras el contador seguía su implacable descenso, 3 segundos. El rostro de la figura en la pantalla, aunque seguía siendo una silueta, pareció inclinarse. Sentí una punzada de dolor agudo en la sien, como si una aguja invisible me estuviera perforando el cráneo. Mis ojos se empañaron y la imagen de la pantalla se volvió borrosa por un instante.
Cuando pude volver a enfocar, la figura se había movido de nuevo. Estaba más cerca, sus contornos más definidos, más amenazadores. Y en el paisaje de fondo, donde antes no había nada, ahora se vislumbraban lo que parecían ser pequeñas lápidas dispersas. 2 segundos, el susurro volvió, y esta vez no era solo mi nombre. Él sabe que estás aquí, dijo una voz gutural, que parecía venir de las profundidades de mi propia mente. No era el sonido de mis altavoces, era interno, una intrusión directa. Mis dedos finalmente tocaron el cable. Con un tirón brusco, lo arranqué de la toma. La pantalla parpadeó y se apagó. La habitación quedó sumida en una oscuridad total y silenciosa. Por un momento, solo se escuchó el martilleo de mi propio corazón. Caí hacia atrás en mi silla, temblando, empapado en sudor frío. Me tomó varios segundos reunir el valor para encender la luz de mi teléfono. La pantalla de mi portátil estaba completamente negra, inerte. Un alivio momentáneo me invadió, pero fue rápidamente reemplazado por una sensación helada de inquietud. El juego estaba apagado, sí, pero la sensación de su presencia no se había disipado. Miré a mi alrededor, a las sombras familiares de mi habitación en Singapur, ahora teñidas de un matiz diferente. Algo había cambiado. Me levanté lentamente, mis piernas débiles. Mi mirada cayó en mi mochila, que estaba en el suelo junto a la silla. El cierre estaba abierto, y algo blanco sobresalía de ella. No recordaba haberla dejado así. Me acerqué con cautela, el corazón en la garganta. Extendí la mano y saqué el objeto. Era un pedazo de papel doblado. Lo desdoblé, mis manos temblaban. En el centro del papel, escrito con una caligrafía temblorosa, casi infantil, había una sola frase. Y debajo de ella, un garabato que parecía un dibujo simple de la figura del juego. La frase decía, todavía no ha terminado. El papel se me resbaló de los dedos, cayendo al suelo como una hoja muerta. ¿Todavía no ha terminado? Mi voz salió como un hilo, apenas un susurro en el silencio sepulcral de la habitación. ¿Quién había puesto esto allí? ¿Cómo? Mi mochila había estado cerrada. Yo estaba solo. El pánico se apoderó de mí con una fuerza renovada. No era un simple juego. Era algo más, algo que había cruzado la pantalla y ahora estaba aquí, conmigo. Miré el portátil apagado, luego al pasillo oscuro que conducía al resto del apartamento. Cada sombra parecía alargarse, cada crujido del edificio se convirtió en un paso sigiloso. De repente, una vibración. Mi teléfono. Lo había dejado sobre la mesita de noche. Lo tomé con mano temblorosa. Era un mensaje de texto. Número desconocido. Abrí el mensaje, el sudor frío corría por mi espalda. Solo había una palabra. Mírame. Justo en ese instante, el portátil, que yacía inerte sobre mi escritorio, cobró vida. La pantalla se iluminó con un brillo tenue, no con la imagen del juego, sino con la de mi propia habitación. Pero no era una vista estática. Era una transmisión en vivo. Y la cámara estaba detrás de mí. Mi aliento se detuvo en mi garganta. En la pantalla, pude verme sentado en la silla, mi espalda vuelta hacia la cámara improvisada. Y lentamente, con una lentitud exasperante que estiraba cada segundo hasta la eternidad, una sombra comenzó a emerger de la oscuridad justo detrás de mi reflejo. Era la figura. Alta, esbelta, sus extremidades largas y nudosas. Sus contornos eran borrosos, casi como si estuviera hecho de la oscuridad misma, pero podía distinguir la forma de su cabeza, ladeada, como si me estuviera estudiando. No tenía ojos, no tenía boca, pero la sensación de ser observado por una inteligencia maligna era abrumadora. En la pantalla, vi cómo levantaba una de sus manos,
una mano con dedos largos y finos que terminaban en puntas afiladas. La acercó a mi nuca, despacio, como saboreando el momento. Sentí un frío indescriptible en la base de mi cuello, la sensación de algo helado y punzante rozando mi piel. No me atrevía a moverme, a respirar. Mi mente gritaba que me diera la vuelta, que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Estaba atrapado, observando mi propia perdición a través de la pantalla de mi portátil. El cronómetro. Lo recordé. Esos 5 segundos no habían sido una advertencia para el juego. Eran para mí. Y acababan de agotarse. La figura en la pantalla se inclinó aún más, su rostro sin rasgos peligrosamente cerca de la nuca de mi reflejo. Y en ese instante, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Abrí el mensaje. Era una sola palabra, acompañada de un emoji macabro. Juguemos. El teléfono cayó de mis manos entumecidas. La palabra, juguemos. Calavera, parpadeaba en la pantalla de mi teléfono, mientras que en la de mi portátil, la figura detrás de mi reflejo se cernía, su mano ya no solo rozando, sino posada firmemente en mi cuello. El frío que emanaba de ese toque no era solo físico, era una frialdad que calaba hasta los huesos del alma, como si me estuviera drenando la vida misma. Finalmente, el miedo me liberó de mi parálisis. Con un grito ahogado, me levanté de golpe de la silla, girando violentamente. No había nada. El espacio detrás de mí estaba vacío, oscuro, el aire denso con el olor a humedad y a algo, metálico, como óxido y sangre. Mis ojos se dirigieron al portátil. La pantalla seguía mostrando mi habitación, pero ahora el ángulo había cambiado. La cámara se había movido, o más bien, había sido movida. Ahora apuntaba directamente a la puerta de mi habitación, la única salida. Y justo frente a la puerta, bloqueándola, estaba la figura. No era una imagen estática. Se movía. Lenta, casi imperceptiblemente, pero sus largos y nudosos dedos se flexionaban, sus hombros se encorvaban y enderezaban. Su silueta sin rasgos parecía girar su cabeza para mirarme. Ya no era un simple pixel art, que era una entidad tridimensional, una oscuridad animada con una malevolencia tangible. Un escalofrío de terror puro me hizo temblar. Esto no era real, me repetía. No podía ser real. Pero el sudor frío, el latido furioso en mi pecho y la imagen viva en la pantalla me decían lo contrario. No puede salir, susurró la voz gutural, la misma que había escuchado antes en mi mente, pero esta vez resonó por toda la habitación, viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. Cada palabra se sentía como una aguja clavándose en mis tímpanos. El juego acaba de empezar. Intenté abrir la boca para gritar, para pedir ayuda, pero ningún sonido salió. Mis cuerdas vocales parecían haberse encogido hasta desaparecer. Desesperado, busqué algo, cualquier cosa, para defenderme. Mis ojos se posaron en una vieja raqueta de tenis apoyada contra la pared. Era inútil, lo sabía, pero la necesidad de hacer algo era abrumadora. Mientras intentaba alcanzarla, la figura en la pantalla levantó lentamente una de sus manos hacia mí. La mano de la criatura se extendió hacia el monitor, y para mi horror, no se detuvo en la superficie. Sus dedos se hundieron en la pantalla, como si fuera agua, y emergieron del otro lado, en mi propia habitación. Eran reales. Largos, pálidos, con uñas negras y afiladas como garras. Se estiraron hacia mí, no desde la pantalla, sino desde el espacio vacío entre el monitor y yo. La figura no había solo pasado a mi realidad, que el portátil era ahora un portal, y esa criatura estaba estirando sus miembros a través de él. Una risa siseante, seca y quebradiza, llenó la habitación. No venía de la criatura, ni de mi mente. Provenía de los altavoces de mi portátil, ahora mostrando una cuenta regresiva nuevamente, 59 segundos.
Pero esta vez no era un juego de números. Era un contador. ¿De qué? Los dedos pálidos se movieron hacia mi rostro, cada movimiento lento y deliberado. Podía sentir el aire frío que arrastraban. Estaba atrapado. Sin salida. El juego se había convertido en mi realidad, y yo era la pieza principal. Bienvenido al nivel 1, susurró la voz, ahora acompañada por una estática intermitente, como si el propio juego se estuviera burlando. Espero que disfrutes la partida. Los dedos pálidos y esqueléticos no tocaron mi rostro. En su lugar, se dirigieron hacia el portátil, no para apagarlo, sino para manipularlo. Las garras se movieron con una precisión inhumana sobre el teclado, como si teclear fuera tan natural como respirar. En la pantalla, el contador de 59 segundos se detuvo bruscamente en 57 segundos. Y luego, la imagen de mi habitación en la pantalla se distorsionó violentamente, los colores se invirtieron, y mi propio reflejo se convirtió en una caricatura grotesca, con ojos hundidos y una sonrisa torcida y llena de dientes afilados. Era yo, pero no yo. Era lo que el juego quería que fuera. Un nuevo mensaje apareció en el monitor, reemplazando la imagen distorsionada de mi habitación, nivel 1, escondite. Un escalofrío me recorrió al leerlo. ¿Escondite? ¿Con quién? La respuesta llegó de inmediato. La figura del juego, que aún se cernía entre la pantalla y la realidad, ahora se retractó lentamente, sus dedos esqueléticos desapareciendo de mi vista. El portátil volvió a ser solo un objeto inerte, con la pantalla mostrando el mensaje del juego. Pero la puerta de mi habitación, que antes estaba bloqueada por la imagen de la criatura, ahora estaba abierta. Entreabierta, mostrando solo la oscuridad del pasillo. Fue entonces cuando la risa regresó. No era un susurro, era una carcajada seca y gutural que llenaba el aire, retumbando en mis huesos. No venía del portátil. Venía del pasillo. Comprendí. El juego no era en la pantalla. Era en mi propia casa. Y la figura, la criatura, ya no estaba en el limbo del portal. Había entrado por completo en mi mundo. Mis ojos se fijaron en la puerta abierta, un abismo de sombras. La risa se detuvo abruptamente, dejando un silencio tan denso que casi pude saborearlo. En ese silencio, pude escuchar algo más. Un sonido suave, rítmico. Como si alguien estuviera canturreando. Una melodía infantil, distorsionada y lenta, que parecía venir de la sala de estar. Juguemos al escondite, jugaremos al escondite, canturreaba la voz, ahora claramente identificable como la misma que había susurrado mi nombre. Cuenta hasta 10, y te encontraré. La luz de mi habitación parpadeó. 1, 2, 3 veces, antes de apagarse por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. La pantalla de mi portátil era la única fuente de luz, proyectando el mensaje de nivel 1, escondite, sobre mi rostro pálido. Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorar la oscuridad, el canto, el miedo que me consumía. Pero cuando los abrí de nuevo, la pantalla de mi portátil había cambiado una vez más. No mostraba el mensaje del juego. Mostraba una cuenta regresiva. 10. El canturreo infantil se volvió más fuerte, ahora mezclado con el sonido inconfundible de uñas largas raspando una superficie de madera. Sabía que venía del pasillo. 9. Un crujido. Como si algo pesado se estuviera arrastrando por el suelo. 8. La melodía ahora estaba justo afuera de mi puerta. 7. Y en la pantalla de mi portátil, la imagen había cambiado a una vista de primera persona. Era mi propia vista, como si mis ojos fueran la cámara. La imagen comenzó a moverse, no por mi voluntad, sino por la del juego. Mis piernas comenzaron a avanzar, lentamente, arrastrándose hacia la puerta abierta, hacia el pasillo oscuro,
hacia el sonido del canturreo y el rasguño. 6. La criatura no me estaba buscando. Me estaba obligando a buscarla a ella. Yo era el que jugaba, sí. Pero no era el que decidía las reglas. 5. El canto se detuvo. Y un silencio aún más profundo que antes se apoderó de la oscuridad. 4. Mis pies se detuvieron justo en el umbral de la puerta. Mis ojos, reflejados en la pantalla del portátil, parecían vacíos, sin vida, pero llenos de un terror mudo. 3. Una respiración fría, húmeda, rozó mi mejilla. Mi cuerpo se tensó. 2. En la pantalla del portátil, la vista de primera persona giró lentamente hacia abajo. Hacia mis propios pies. 1. Y justo en ese momento, la pantalla se congeló. Congelada en la imagen de mis pies. Y justo delante de ellos, una sombra se alargaba, proyectada desde el suelo. Una sombra que no venía de mí. Una sombra con garras afiladas y una forma horriblemente familiar. El juego había terminado para mí. Pero para la criatura, apenas había comenzado. Mi cuerpo ahora era solo un avatar, atrapado en un bucle interminable de terror. Y en algún foro olvidado de Internet, el enlace al archivo, Annam.exe, seguía esperando a su próxima víctima.